Un gran número de personas en los últimos años ha decidido reducir la cantidad de vacunas que reciben por parte de las entidades de salud. Unos han optado por alternativas a la medicina tradicional. Estos adjudican a los gobiernos planes de enfermar a sus pobladores mediante diferentes medios. Pero, ¿cuál será la realidad? Bienvenidos a Enigmas EDN, programa que se enfoca en mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada misterio o leyenda, mito o teoría de la conspiración. Soy el Doctor Enigma. Hoy hablaremos de las teorías de la conspiración en el tema de la salud pública. Las enfermedades, la práctica médica y la salud pública han sido durante mucho tiempo acusadas de conspiración en contra del público. Los historiadores de los siglos anteriores normalmente vinculan tales sospechas con la vulnerabilidad de un orden social amenazado por la inestabilidad o la guerra, y al misterio de las enfermedades antes de la era de la medicina científica. A la vuelta del siglo XXI, los descubrimientos y tratamientos clave han transformado la medicina y el público es bombardeado con un flujo constante de información relacionada con la salud realizada por los medios de comunicación. Pero, a pesar de estos avances en el conocimiento y el acceso a la información, las teorías conspiratorias relacionadas con la salud proliferaron en la segunda mitad del siglo XX. Puede ser que, en una cultura saturada de información médica, la incertidumbre y las vulnerabilidades del cuerpo son penetrantes y prominentes. Las teorías de la conspiración en la medicina también reflejan el aumento de las sospechas y el resentimiento hacia las entidades médicas influyentes que, desde mediados del siglo XIX, son cada vez más poderosas. El contagio fue reconocido mucho antes de que se identificaran los microbios. Los conspiranoicos de los siglos XVII al XIX decían que las enfermedades se debían a infecciones causadas por enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Durante el asunto de la brujería de Salem, que culminó en los juicios de 1692 a 1693, se decía que las formas habituales de la enfermedad y la muerte eran obra de brujas. Pero mucho más temible que las enfermedades conocidas eran las aflicciones especiales causadas por los ataques de posesión demoníaca que se consideraban altamente contagiosas. Los historiadores hacen hincapié en que la caza de brujas fue precedida por una serie de calamidades como la sequía, las inundaciones, la viruela y las guerras indias, y que tuvieron lugar durante una pausa en la autoridad gubernamental y legal. La epidemia de fiebre amarilla de Filadelfia en 1793 se produjo durante la vulnerable época republicana, que se caracterizó por el temor a una invasión francesa. Frente a la epidemia, los médicos de Filadelfia especularon que el contagio pudo deberse a la reciente avalancha de inmigrantes del Caribe, posiblemente como parte de un plan deliberado de los franceses. Hubo una teoría de la conspiración sobre la pandemia de la Gran Gripe que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Según esta, se creyó que hubo una conspiración alemana para propagar el contagio a través de tabletas de aspirina de Bayer, por lo que las autoridades de salud pública investigaron formalmente el medicamento importado. El crecimiento de la medicina científica a principios del siglo XX dividió al laico del experto. A mediados del siglo XX, el crecimiento de la química, la farmacéutica y las industrias de servicios tecnológicos trajo consigo una participación cada vez mayor de los intereses privados y los fondos en la investigación y la medicina clínica académicas. Comenzando en 1906, el gobierno de Estados Unidos se ha entrelazado formalmente con la salud y la política sanitaria. Desde 1970, Washington ha sacado una vasta red de agencias y centros relacionados con la salud, incluyendo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las agencias que operan dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que incluyen la Food and Drug Administration y los Institutos Nacionales de Salud.
Ahora que ya sabemos más sobre la historia de las conspiraciones en la salud pública, les explicaremos o diremos de qué tratan alguna de ellas. Pero para esto debes de poner mucha atención de lo que se dirá. Si tienes dudas, puedes abocarte a un diccionario o a un foro en la red para disolver cualquier duda sobre este tema. Asimismo, te invito a que puedas entrar a las redes sociales y buscarnos como EDNTV HN para que puedas mandar preguntas, consultas, como también propuestas de temas o al correo electrónico enigmas@edntv.hn. Para eso, te presentamos el siguiente video para que puedas analizarlo y mandar tus preguntas. Algunas teorías de la conspiración postulan una confabulación continua entre los intereses cruzados relacionados con la medicina. El género de la cura escondida de las teorías de conspiración generales alega que al público se les niega curas y tratamientos eficaces que el complejo médico farmacéutico no considera suficientemente rentables. Un ejemplo destacado es la creencia de que, aunque la cura para el cáncer o el SIDA haya sido descubierta, los médicos, investigadores, compañías farmacéuticas, los medios de comunicación y la FDA, no hay evidencia plausible para las teorías de una cura escondida, las cuales fantasean hasta un grado inverosímil una confabulación a través de una amplia gama de instituciones, empresas privadas y profesiones. Pero no sorprende que tales pseudoteorías sean populares, dada la convivencia muy real y rentable del gobierno, la industria y las instituciones de investigación a expensas de los consumidores. Por ejemplo, en un mercado de productos farmacéuticos controlados por la FDA, la industria farmacéutica estadounidense disfruta de un poder cuasi monopolio. Y en 2001, los costos de los medicamentos con receta en Estados Unidos, de costo mucho mayor que en otros países, como México, habían llegado al pico del 16% en un solo año. Muchas teorías de la conspiración crecen citando una revelación legítima, vinculándola a una situación preocupante de salud pública, y explica todo como una gran conspiración, a veces aparentemente muy plausible. Estudios de seguridad de los pacientes publicados en la década de 1990 citan datos que indican que 1 de cada 500 pacientes de los hospitales están gravemente heridos o murieron por error. Dado que existe un código de secrecía tradicional en la medicina, los investigadores de seguridad encontraron que la gran mayoría de las discapacidades y muertes iatrogénicas causadas por médicos nunca son reportadas, ni siquiera dentro de los documentos internos del hospital. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el verdadero porcentaje de pacientes del hospital fallecidos por un error médico es de 1 en 50. Revelaciones de daños causados por medicamentos recetados a menudo dan lugar a teorías sobre conocimiento previo y encubrimientos, o incluso sobre complots deliberados de inducir enfermedades con el fin de sacar provecho de su tratamiento. Hay paralelos en el área de la cirugía. Por ejemplo, las respuestas a preguntas muy publicitadas sobre la eficacia y los riesgos de la cirugía de derivación coronaria han incluido acusaciones de cirugías innecesarias, así como una teoría general de que el tratamiento de las enfermedades del corazón es una gran industria en el que las cadenas de comida rápida y la agroindustria inducen de manera rentable para la obesidad y el bloqueo arterial del corazón, debido a que los intereses médicos y de medicamentos y de cirujanos del corazón y hospitales y fabricantes de dispositivos se benefician monetariamente. Las ganancias monetarias son, por lo general, el motivo atribuido por las conspiraciones para diagnosticar y medicar, pero algunos pseudoteóricos postulan objetivos más siniestros, describiendo complots con el objetivo de debilitar a la población con medicamentos que aturden la mente como el Prozac y el Ritalin, apaciguar a las mujeres a través de reemplazos hormonales adictivos, reducir la población afectando la fertilidad y en un periodo de inestabilidad económica para mantener a las clases bajas en su lugar, engordándolos con la comida rápida. Ciencia transgresiva.
Las nuevas técnicas de laboratorio y nuevos inventos han dado lugar a una serie de escenarios con tintes de conspiración, incluyendo la acusación de que el proyecto del genoma humano está siendo utilizado para desarrollar patógenos dirigidos a poblaciones raciales específicas. Se especula con el miedo a patógenos nuevos creados en laboratorios, incluidos los agentes patógenos de origen animal, que se cruzan a los seres humanos, y superpatógenos producidos mediante manipulación genética. Y algunas de las cepas de hepatitis más raras han sido seguidas por especulaciones de que los nuevos agentes peligrosos criados en el laboratorio han sido puestos en libertad de forma accidental o deliberada. Al regresar de la pausa, les hablaremos qué tipo de enfermedades se han creado, como también les daremos un top de las conspiraciones de la salud pública. Todo esto y más aquí en Enigmas EDN. Gracias por seguir aquí en Enigmas EDN. Asimismo, le invito a que pase a buscarnos en las redes sociales como EDNTVHN, con el objetivo para que usted pueda mandarnos preguntas, consultas, al igual que el correo electrónico enigmas@edntv.hn, para que usted pueda mandar propuestas de temas o simplemente pueda hablarnos de algún tipo de actividad paranormal que ha vivido, que conoce de un amigo o familiar. Nuestro equipo está listo y preparado para acudir a su llamado y poder darle respuesta a lo que realmente está pasando en este lugar. Estamos hablando de las teorías de la conspiración en la salud pública en este programa. Para ser más exacto, las enfermedades fueron creadas o se dieron por mano del hombre. ¿Las vacunas son buenas o malas? ¿Cuáles son las vacunas buenas? ¿Y cuáles son las que pueden producir cierto tipo de modificación a nuestro cuerpo? Veamos a continuación cómo ha ocurrido todo esto. Aunque los creyentes en teorías especulativas suelen mostrarse escépticos hacia los argumentos científicos, la pregunta merece ser contestada. Los primeros humanos infectados con el VIH no fueron los hombres homosexuales de la década de los 80, sino miembros de poblaciones humanas del centro y centro-oeste de África que se infectaron en las primeras décadas del siglo XX. Y las infecciones por hantavirus en el Parque Nacional de Yosemite en California son otro caso típico de zoonosis o enfermedad infecciosa que se transmite de manera natural y eventual de animales a humanos. Respecto al SIDA y el síndrome pulmonar por hantavirus, la respuesta es contundente. Los respectivos agentes patógenos que causan estas enfermedades tienen como huéspedes originales o naturales los primates o roedores. Respectivamente, desde antes de que los laboratorios y las teorías conspiratorias existieran, y aún más antiguo que el hombre, es el fenómeno evolutivo que diversos agentes patógenos y parásitos utilizan, en el que se enmarcan estas dos eficaces zoonosis y que es conocido como salto entre especies huéspedes. El VIH no fue creado en ningún laboratorio. Variantes del virus muy similares a las que iniciaron la pandemia de VIH en humanos conviven sin causar ninguna enfermedad aparente a los primates infectados desde tiempos inmemoriales, donde este tipo de virus recibe el nombre de VIS, virus de inmunodeficiencia de los simios. Parece que esta convivencia pacífica entre el pariente del simio del VIH y los primates
se debe a un largo proceso de coevolución del virus y el huésped. Durante este proceso, los simios han desarrollado mecanismos moleculares de control sobre el virus que preservan su sistema inmune. El contacto de sangre infectada de ciertos simios con mucosas o sangre humana facilitó este salto de especies por parte del VIS a VIH. De hecho, muchos saltos de estos y otros virus de una especie huésped a otra se encuentran bien documentados y demostrados en la literatura científica desde los tiempos de Louis Pasteur y su vacuna antirrábica. Pero desafortunadamente, a diferencia del virus de la rabia y los hantavirus, cuando infectan a los humanos, en el caso del VIH, la infección en humanos es persistente, cursa de manera silenciosa durante años y su transmisión entre humanos es eficaz. Estos son a grandes rasgos las claves de la pandemia del VIH. Podemos hablar de enfermedades emergentes o reemergentes, que son aquellas que parecían prácticamente erradicadas y han reaparecido, pero de momento no se han documentado hasta donde yo puedo llegar, enfermedades o pandemias relacionadas con propósitos oscuros y causadas por agentes infecciosos inventados en laboratorios. Con los que existen de manera natural, ya tenemos suficiente quebraderos de cabeza. Si todavía tienes dudas o preguntas de qué tipo de pruebas o teorías están vinculando a los gobiernos en este tema, te traemos un top donde habla acerca de las teorías más conocidas en el área de la salud. Todo esto alrededor de lo que se habla o se escribe en internet, si las vacunas son buenas o malas, si se han creado enfermedades producto del hombre para reducir la cantidad de la población en el mundo. Todo esto y más lo traemos en este video. Veamos. Los adeptos a las conspiraciones han encontrado tierra fértil en la medicina para dar rienda suelta a sus especulaciones, considerando que es un campo plagado de especulación corporativa que deja abiertas muchas dudas. Algunas apuntan a la cura del cáncer, otras al origen del VIH y, la más reciente, a la implementación de chips en las personas para controlarlos. Número 1. El virus del VIH fue fabricado por el hombre, pues el SIDA no existe y la enfermedad deriva de una combinación de factores como el comportamiento sexual, el uso de drogas o la falta de saneamiento. Según testimonios de exmilitares, un estudio fue realizado en 1957 por científicos reunidos en Huntsville, Alabama. Ese estudio dio lugar al proyecto Alternativa 3. Otro estudio fue realizado por el grupo empresarial multibillonario más poderoso, el Club de Roma, en 1968, con el fin de determinar los límites del crecimiento. El resultado del estudio fue que la civilización, tal como la conocemos, se colapsaría poco después del año 2000 y los recursos naturales escasearían para las potencias hegemónicas. Inclusive, el mismo sistema capitalista estaría en peligro, a menos que la población se redujera gravemente por algún medio. Varias agencias top secret hicieron recomendaciones a la élite gobernante por el doctor Aurelio Pexey, director del Club de Roma en ese entonces. Estas recomendaciones darían el origen a la creación de un virus. Ese sería el VIH. Número 2. Algunos consideran que la fluoración del agua daña nuestra glándula pineal, impidiendo que podamos abrir nuestro tercer ojo. Quienes sostienen esta visión, si pudiéramos hacer un control total sobre este don, podríamos acceder a supuestos poderes psíquicos y espirituales. La glándula pineal es una glándula endocrina pequeña en el cerebro de los vertebrados, algunas veces denominada tercer ojo. Es un órgano sensible a la luz ubicado centralmente con características celulares que se asemejan a la retina humana. Número 3. Otra teoría de conspiración manifiesta que los fabricantes de teléfonos están ocultando el hecho
de que sus productos causan cáncer. La evidencia con la que cuenta la comunidad científica hasta ahora no es concluyente. Los resultados arrojados por las investigaciones no son suficientes para determinar que el uso de smartphones sea un factor determinante en la aparición de, por ejemplo, cáncer en el ser humano, pero tampoco para determinar que es inocuo. La razón esgrimida por varios de estos estudios ante la falta de resultados fehacientes es que la masificación del uso de estos dispositivos es relativamente reciente, por lo que aún falta tiempo y más investigaciones para determinarlo con plena certeza. Pero la prudencia mostrada por los investigadores obedece a que la tecnología de comunicación celular hace uso de ondas de radiofrecuencia, una forma de radiación no ionizante que ha generado preocupación sobre la seguridad del uso del teléfono celular. Las radiaciones no ionizantes, entre las que están las ondas de radio FM, las microondas y las ondas de radiofrecuencias empleadas en la telefonía celular, son de baja energía y los estudios realizados indican que no pueden dañar el ADN dentro de las células. Según indica la American Cancer Society en un artículo publicado en diciembre de 2014 y revisado en noviembre de 2018, solo las radiaciones de tipo ionizante, como los rayos X, los rayos gamma y la luz ultravioleta, tienen la capacidad de dañar las células, causando cáncer. El artículo, actualizado al 9 de enero del 2019, del National Cancer Institute, titulado Los teléfonos celulares y el riesgo de cáncer, indican que el cuerpo humano absorbe energía de los dispositivos que emiten radiación electromagnética de radiofrecuencia, como es el caso de los smartphones, pero que hasta ahora no existe evidencia consistente de que la radiación no ionizante incremente el riesgo o sea precursor de cáncer en humanos. Agradecemos si usted aprovechó este pequeño espacio en la pausa para buscar nuestro canal en las redes sociales, EDNTV HN, y poder mandar preguntas y consultas tanto en redes sociales como el correo electrónico que aparece en pantalla, enigmas@edntv.hn, para mandar preguntas, consultas o también propuestas de programas. Agradecemos a usted por las preguntas que nos han enviado, ya que gracias a esto nació el segmento de lectura de correos electrónicos. Este segmento fue creado para responder las preguntas que ustedes nos han enviado de forma puntual, como también para desmentir muchas cuestiones que también nos han preguntado si es verdad o es mentira. Para eso iniciemos con la primera pregunta que nos ha mandado nuestra primera fan y televidente. Nos dice: saludos, doctor. Le escribe Juan Pérez y nos pregunta: ¿las vacunas fueron creadas para matar? Mi estimado Pérez, las vacunas fueron creadas para combatir enfermedades, o dicho de otra forma, virus que atacan al cuerpo humano por medio de comidas que usted puede ingerir o cualquier tipo de acción que pueda afectar al sistema, es decir, una herida, un golpe o cualquier otra acción. Por medio de esa, pues puede ingresar un virus y producir desde alergias, infecciones, etcétera, etcétera. Y como apoyo a los anticuerpos se crearon este tipo de vacunas. La más famosa es desde su creación
para apoyar al sistema inmunológico y eliminar las infecciones desde muy mínimas hasta complejas. Pero desde que se creó, empezaron a generar un cierto tipo de perturbaciones en algunos teóricos de la conspiración, viendo que también a la par del medicamento iban surgiendo otras enfermedades. En este caso, cuando se habló de la penicilina, cuando fue creada, hubo muchas personas que dicen y escriben que murieron miles de personas como animales para poder encontrar el punto exacto de este medicamento. Pero hasta el momento nada se ha podido comprobar. Nuestra siguiente pregunta, doctor, ¿los alimentos transgénicos fueron creados para incubar virus que generan enfermedades? Saludos, soy Nahum Flores. Mi estimado Nahum, este tipo de alimentos fueron creados para que puedan producirse o cosecharse sin miedo a que pueda perderse debido a insectos, temporadas largas de verano, entre otros. Algunos casos son simplemente para cambiar el ADN y puedan adoptarse. Un ejemplo claro que puedo poner en este momento es cuando hace ya mucho tiempo, muchos años, un país asiático modificó el ADN de una fruta, pudiendo convertirla de forma ovalada a forma cuadrada. Esto con el simple hecho de aprovechar los espacios en los refrigeradores. La modificación en estos alimentos también es con el objetivo de hacerlos crecer de una forma más grande que de la común. Es decir, si comparamos una manzana normal con una manzana que ha sido adulterada, vemos que las proporciones del orgánico con el adulterado es muy significante. Al igual que con los animales, por ejemplo los pollos, que se le produce o se les inyecta cierto tipo de medicamentos u otro tipo de organismos para acelerar su crecimiento. Esto viene a dar cierto tipo de, un proceso que el mismo ser humano lo va absorbiendo. ¿Por qué? En el sentido de que el humano inyecta vitamina al pollo para que pueda desarrollar, y este es consumido nuevamente por el ser humano, entrando en un ciclo donde puede verse afectado al ser humano por una u otra enfermedad. La siguiente pregunta nos viene desde Choloma. Daniel Cáceres nos pregunta: ¿el VIH fue creado en laboratorios? Mi estimado Cáceres, déjame decirte con esto de la creación del VIH. Así como esta, hay otras enfermedades que también hablan precisamente que el ser humano las creó en laboratorios para poder controlar masas. O otros teóricos que son más agresivos simplemente dicen que es para tratar de reducir la población porque hay pocos alimentos y los recursos que la misma tierra proporciona son limitados y deben de limitarse a un selecto grupo de miembros de la misma tierra. Independientemente de todo lo que se escribe en la red, debemos de esperar a que cada una de estas teorías sean comprobadas. Asimismo, agradezco a todas las personas que nos mandaron estas preguntas que hemos recopilado aquí en su segmento Lectura de Correos. Las otras preguntas que nos enviaron las hemos dejado a un lado para desmentir y darles a ustedes mitos y verdades del... Este segmento de mitos y verdades lo hemos creado por la cantidad de correos electrónicos que ustedes nos mandaron, haciendo preguntas muchas veces de información falsa
información descontinuada y en algunos casos basado en foros que realmente no tienen nada de información que pueda verificar lo que en realidad se dice. Vamos con nuestro primer mito. Las vacunas ya no son necesarias. Las mejores son higiénicas, sanitarias. Hacen desaparecer las enfermedades infecciosas. Esto, cuando habla de las mejoras higiénicas y sanitarias, pues déjeme decirle en cuanto a este mito. Muchos microorganismos se propagan independientemente del nivel de limpieza. Si bien es cierto que una mejor higiene y lavado de manos y la higiene del agua o lavar manos con jabón y agua nos ayudan a protegernos de las enfermedades, infecciones y cualquier otro tipo de virus que pueda afectar directamente al cuerpo. En este caso, de la vacunación, enfermedades que se consideran controladas, como el polio y el sarampión, reaparecen rápidamente. Mito número 2. Las vacunas pueden causar incluso la muerte. Presentan efectos adversos y efectos secundarios a largo plazo que ahora desconocemos. Si bien es cierto, muchas teorías se basan precisamente en este mito, pero ninguna de estos se ha podido comprobar. Algunas de las vacunas simplemente se basan para apoyar a los anticuerpos. Otros simplemente son creadas para generar antídotos. En este caso vamos a poner cuando una persona, un ser humano, es picado por una culebra. Llámese como usted quiera decirle, boa, serpiente, cascabel. Toman a una de estas serpientes y le sacan el veneno, lo inyectan en el caballo una cantidad pequeña, lo dejan por un pequeño lapso. Después de eso, simplemente retiran cierta cantidad de sangre del caballo, separan y es ahí cuando obtienen el antídoto para la picada de una serpiente en particular. En otros casos, se hacen combinaciones en laboratorios, pero es aquí donde nacen muchas teorías, cuando hablan del nacimiento de nuevas enfermedades. El ser humano, en específico los científicos, están constantemente en investigación, en desarrollo, creando algunas veces cierto tipo de enfermedades o creando un tipo de virus para contrarrestar otro tipo de enfermedades. Esto ayuda para simplemente encontrar antídotos a las enfermedades comunes que se generan, ya sea en regiones o países donde cuesta encontrar cierto tipo de medicamento. Les invitamos a que usted puede buscar este tipo de información en las redes sociales, como también mandar preguntas y consultas en nuestra red social Facebook. Nos puede encontrar como EDNTVHN o también al correo electrónico enigmas@edntv.hn. Dicho esto, nosotros invitamos a que desde ya pueda aprovechar este tiempo para que pueda buscarnos, mandar preguntas, consultas o propuestas de tema. Mientras tanto, su servidor dice, manden preguntas y no tengan miedo a lo que les responderé. Vamos a pausa. Recuerde, esto es Enigmas EDN. Gracias por continuar aquí en Enigmas EDN. Agradezco a las personas que aprovecharon a buscar el canal
en redes sociales, como también la cantidad de mensajes que nos enviaron durante la pausa comercial. Justamente uno de ellos nos envió para hablarnos sobre una especie, un animal. En este caso estaremos hablando de las criaturas mitológicas. Este segmento fue creado precisamente para hablar de todo este tipo de las criaturas mitológicas que se dieron en diferentes civilizaciones egipcias, nórdicas y cualquier otras que se fueron creadas, encontradas o escritas en la historia de la misma tierra. Justamente hoy, un correo que nos mandó Jesús Aguilar habla y nos pregunta sobre la criatura de Ente. Para hablar y entender un poco de esta criatura, vamos a simplificarlo de una forma muy fácil y entendible. Imaginemos primero un gran árbol, grande, hermoso, frondoso. Pero, ¿qué te diría? Que este puede ser un híbrido, puede hablarte, que sus ramas pueden ser sus brazos y que sus raíces pueden ser sus piernas. Precisamente, ese es un Ente, un guardián de los bosques, híbrido entre hombre y árbol. Sus brazos están formados por ramas, sus pies encajan como un tronco de árbol. Tienen también largas hojas que cambian de color durante el invierno, aunque rara vez se caen. Miden entre 4 y 5 metros. Su piel es gruesa, corteza marrón, que los hace casi indistinguibles de los árboles. El objetivo de estos es simplemente cuidar de los bosques, o en dicho de otra forma, que seres humanos con propósitos que quieran llegar a destruir, a dañar parte de un ecosistema, este guardián se encarga de ponerlos en su lugar. Pueden llevarse desde un pequeño susto o encontrarse directamente cara a cara con la muerte. Una de las imágenes que podemos encontrar de forma descriptiva en internet son visualizados como agresivos, gruñones, y no es para más, puesto que la naturaleza en los últimos años se ha visto muy destruida, pero que en su descripción en tiempos muy remotos se podían encontrar, y su misión es proteger los vastos bosques en ciertas partes o mejor dicho, en ciertos países en la tierra. Esto precisamente para poder equilibrar la vida. Aquí hago un paréntesis para explicarlo de una forma ligera. Próximamente en otro programa lo estaremos ampliando. Una de las teorías que habla y encaja sobre este ser, el Ente, es precisamente que está significativamente relacionado con el jardín del Edén. Precisamente todos convivían de forma armoniosa y equilibrada. Justamente después de lo que pasó con Adán y Eva, fueron, por decirlo así, sacados del Edén. Todo ser vivo, entre ellos era el Ente. Y este ser optó por una forma, pues, enojada, muy molesta. Y es por eso que en la mayor parte de las imágenes se visualiza así, porque este ser quedó con la misión desde sus antepasados de proteger todos los bosques, ya que este ser estaba desde un principio en el jardín del Edén. Dato curioso sobre esta criatura mitológica es que un personaje de Marvel en las famosas de las películas de superhéroes está precisamente inspirada en esta criatura. Muchos lo conocerán como Groot. Y así como hay otras entidades también que se han hecho específicamente en forma infantil para que los niños puedan ir conociendo
esta teoría, o mejor dicho, los adultos, junto con los niños, pero de una forma más entendible y sencilla. Con esto hacemos nuestro énfasis y terminamos nuestras criaturas mitológicas. Y con esto avanzamos al siguiente segmento, Consejo Paranormal. Nuestro consejo paranormal nos llamó la atención el correo de Roy Flores, quien nos preguntó sobre los chakras. Es por eso que aquí hablaremos de este tema en el consejo paranormal. ¿Cómo abrir los chakras? Esto puede ser una guía extensa y larga, puesto que para poder hacerlo debemos de primero encontrarnos en completa paz, primero de forma interna, segundo de forma externa. Pero según algunas creencias, tanto hindús como budistas, los chakras son enormes centros de energía que son utilizadas precisamente para tener un equilibrio en el cuerpo, mente o el espíritu de la persona, y mantenga este equilibrio tanto con el cuerpo como con la naturaleza o la energía del cosmos. Actualmente se han identificado 7 chakras. El primero conocido como la raíz, el segundo chakra conocido como sacro, tercer chakra con su nombre Manipura, también conocido como plexo solar, cuarto chakra, el del corazón, quinto chakra, también conocido como garganta, el sexto chakra, el tercer ojo, y el séptimo chakra, la corona. Según las enseñanzas, todos estos contribuyen al bienestar del ser humano. Y si usted está familiarizado con las prácticas del yoga, están muy relacionadas entre sí. Esto puede decir de generar bienestar de forma interna, y al tener bienestar de forma interna produce paz, y usted puede transmitir esa paz a los que están en su entorno. Al mismo tiempo de generar paz, puede controlar su cuerpo a su voluntad en el sentido de impedir que ciertas cosas negativas puedan obstruirle. En un profundo análisis, sobre todo con el tercer ojo, puede encontrar análisis, sobre todo a la forma de la teoría de análisis o psicoanálisis. 2 consejos básicos para llegar o abrir los chakras. Número 1, el bienestar físico. Comer sanamente y lógicamente hacer ejercicio, pues tener cuerpo sano implica tener mente sana. El segundo es estar consciente de lo que se busca al abrir los chakras. Si usted tiene dudas sobre qué es lo que puede encontrar, desde ya le digo, no lo haga, porque puede producir una cierta inestabilidad. Siempre debe de estar tranquilo y saber lo que realmente su mente necesita y su cuerpo requiere. Con esto concluimos y pasamos a nuestro archivo EDN. Momias de Tarim. En septiembre de 1985, un grupo de arqueólogos encontraron en el desierto chino de Taklamakan un extraordinario cementerio. Sus habitantes habían muerto hacía 4.000 años y sus cuerpos se encontraban extraordinariamente bien conservados. Hasta ahí todo normal. Lo curioso del caso es que, a pesar de haber sido encontrados estos restos humanos en medio de una región de China, las momias poseían unos rasgos claramente europeos, como pelo castaño o rubio y nariz larga. Sus cuerpos habían sido enterrados boca abajo y en lugar de lápidas, sobre el suelo se hallaban clavados cientos de postes,
de unos 4 metros de altura que los investigadores han interpretado como símbolos fálicos. El origen e identidad de las momias es aún desconocido, pero poco a poco van apareciendo pistas sobre su origen, su forma de vida y la lengua que hablaban. Las tumbas se encuentran cerca de la cuenca del Tarim Basin, una región rodeada de montañas. La mayor parte de esta zona es un desierto, el de Taklamakan, tan inhóspito que los antiguos viajeros que hacían la ruta de la seda lo bordeaban para no tener que cruzar por él. Actualmente se conviven en esta región dos etnias, los Ulgurs de habla turca y los Hans, cuyas relaciones no son demasiado buenas y que se han visto alteradas aún más por el descubrimiento de las momias. Las casi 200 momias sorprenden por sus rasgos claramente occidentales, y los Ulgurs, que no ocuparon la zona hasta el siglo X, ya han sentenciado que esta región fue siempre suya. Una de las momias, conocida por el nombre de la Bella Lulan, fue analizada por el genetista Li Jin, quien afirmó que su ADN procede de Asia Central o incluso del sur de Asia. La prueba del carbono 14 ha dotado a las momias sobre unos 3.980 años. Son las más antiguas halladas en Tarim Basin. A pesar de las tensiones políticas sobre el origen de los restos, los científicos chinos han revelado que estas personas eran una mezcla entre europeos y siberianos y que probablemente llegaron de fuera de China. De hecho, las momias de sexo masculino analizadas presentaron un cromosoma Y que actualmente se puede encontrar en Europa Oriental, Asia Central, pero raramente en China. Aunque este pequeño cementerio fue descubierto por primera vez en 1934 por un arqueólogo sueco, se mantuvo olvidado durante 66 años hasta que una expedición china lo localizó mediante GPS. Esto fue una emisión más de Enigmas EDN. Le agradezco por haber estado aquí, presente, viéndonos, por supuesto mandando sus correos, preguntas y consultas. Estuvimos hablando de las teorías conspirativas de la salud. Los espero en el próximo Enigmas EDN. Recuerde, soy el Dr. Enigma.